En el capítulo 12 de Bereshit, que está titulado como Lech Lejá, vete, toma distancia de tierra, de tu patria, de la casa de tus padres, toma distancia de los mandatos culturales, sociales y familiares, reflexiona sobre ellos. Comienza la vida de Abraham, relato de Abraham, considerado el primer Mecubal, el primer cabalista. En los sucesos que se presentan del capítulo 12 al 17 inclusive de Bereshit. Pero no voy a hablar de lo que está escrito, voy a hablar de este librito que se atribuye a Abraham Avinu, en forma pseudoepigráfica. Concluye este libro diciendo 6 capítulos. En la versión corta, hay muchas versiones del libro. Esta es la versión del Rab Eliyahu de Vilna, el Gaón de Vilna, el líder de los Mitnagidim que confronta con Rabbi Reb Eliezer. Enseñanza décima, dice, leer en español, del capítulo 6, cuando nuestro padre Abraham entendió, miró, vio, grabó, talló y produjo con su mano, se manifestó ante él el Señor de todo. Le llamó amado mío e hizo para él una alianza entre los 10 dedos de la mano, la alianza de la lengua, entre los 10 dedos de los pies, la alianza de la circuncisión. Y llamó ante él, antes de que te formase en el vientre, te conocí. Cita Jeremías, capítulo 1, versículo 5, antes de Jeremías. Es un libro que me regaló una compañera de estudio. Está fechado en el obsequio el 21 de diciembre del 2009. Y dice que para el colofón de la dedicatoria, para que el conocimiento de este libro llegue a otras flores que como yo buscamos la verdad, con mayúscula, con todo mi respeto y amor, Baruch Hashem, Lilian Villanueva, una compañera que se encuentra en Estados Unidos, en Miami, no sé si su hija vive en Puerto Rico, por ahí, y comienza diciendo, dice, en español, en o con 32 senderos maravillosos, de traducción más fina de sabiduría, grabó y ya nombra distintos nombres que se dan al Creador. Y con este libro, con este pequeño libro, justamente el Eliyahu de Vilna, dicen que a los 13 años podía crear un golem. Un golem es un antropoide, es un ser hecho de barro, al cual citando unas palabras, es un tratado lingüístico, habla de los grafemas, las letras, 32 senderos, netivot se dice en hebreo, son las 10 sefirot, y las 22 letras que unen esas 10 sefirot, como fueran esos 32 senderos. Esos grafemas, esos otiotes, esas potencias, esos símbolos que rigen en el espacio, Olam, en el tiempo, Yanai, y en el alma, Nefesh, la energía. Cada espacio-tiempo tiene energía. El conocimiento de la lengua, porque esta sería, el tratado lingüístico habla de la lengua hebrea, la morfología, la sintaxis, el valor de la palabra, uno incide en ese espacio-tiempo. Conocimiento de la ciencia, uno puede destruir con una bomba atómica o utilizar esa energía para alimentar energéticamente una ciudad o sanar. Uno puede hacer daño o sanar a alguien con una palabra. Conocimiento de esta ciencia, como los símbolos químicos, el conocimiento de la combinación, uno puede promover la salud de alguien o muchos, o hacer un daño, intoxicar químicamente. Se habla de la contaminación química, agrotóxicos, etcétera, etcétera, pero también en el agua, en los alimentos. Uno puede destruir. En la película
creo que la segunda parte, o Inferno, basada en un libro de este analista de símbolos, simbolista, que interpreta a Tom Hanna, hay en el agua una contaminación que destruye una ciudad. Pero antes de la palabra, antes de crear con la palabra, los símbolos, está el pensamiento que detenta, que hace con esas palabras, el uso de esos signos, de los símbolos, de esa ciencia que crea o destruye, está la intención, la actitud, diría un conferencista, que hay detrás de cada palabra, de cada dicho, del uso de este conocimiento. Por eso decía, Eliyahu de Vilna estaba desencontrado del Hasidut, era contemporáneo, vivió en el siglo XVIII, y a los 13 años era capaz de crear, dice que estaba preparado para crear un golem, con su conocimiento científico, del Hasidut, que decía que eran todos curanderos, que eran ignorantes. También golem, el término golem se utiliza, se cita en el Pirkei Avot, un tratado que está dentro de otro libro, que es Nesikín, de uno de los libros de la Mishnah, de años, justamente Nesikín. Y el Pirkei Avot es un libro que habla de promover las bases para la piedad, hacer un hasid. Sin piedad no hay profecía, decía Maimónides. Y en el capítulo 5, Mishnah número 7, dice que 7 cosas se dan en el golem, acá dice como estúpido, idiota, también se traduce golem, y otras 7 en el sabio. Sabio como persona que tiene conocimiento, no un sabio como un sabelotodo. El sabio no habla ante quien le es superior en sabiduría o en edad, ni se entromete en medio de las palabras de su prójimo, ni es ligero al contestar. Pregunta conforme al asunto y responde de acuerdo a lo que se le pregunta. Habla de lo primero, y de lo último, a lo último. Y acerca de lo que nunca oyó, dice, no escuché, y acepta la verdad. Lo contrario de estas 7 cosas se dan en el golem o el estúpido. Quiere decir que hay este golem, este antropóide, también hay seres humanos que son como golem. En la película Yo Robot, por ejemplo, enojado, Will Smith, una persona está enojada con los robots, con el avance de la ciencia, de la inteligencia artificial, hay un suicidio, como un detective, entrevista a un robot que supone que es el asesino de este hombre que no se había suicidado. Nos dan la casuística, el análisis forense, que es imposible que haya suicidado, se rompe un vidrio, etc. Entonces le dice, la trata como una lata, dice él. Este robot más sofisticado que otros robots, en donde le inculca, dice, emociones, esta ficción basada en una novela de Isaac Asimov, donde hay 3 reglas de la robótica. Entonces le dice que la lata, vos no podés, dice, hacer una sinfonía, no podés hacer un cuadro, una obra de arte. Entonces el robot le responde, ¿y vos, que es Will Smith, este hombre enojado, robot, podés hacer eso? La gran mayoría de nosotros no somos Beethoven, Bach, Mozart, ni Picasso, Rembrandt, no somos William Shakespeare. La gran mayoría puede ser también, aunque sean humanos y no sean robots, y no sean inteligencias artificiales, también poder ser, comportarnos como golem, como dice la Mishnah, con cierta estupidez o cierta idiotez, porque no tenemos formación. Porque no dominamos el libro de Yetzirah, el Sefer Yetzirah de los impulsos. No reconocemos este libro, Abraham aparece y es el primer cabalista. Empieza la época Torá, dice la tradición, los 2000 años de Torá, los primeros 2000 años se dividen en Shemitot, 2000 y hasta el último milenio, el séptimo milenio, que va a ser el tiempo del Mesías, dice la tradición cabalística. Empieza el tiempo de la humanidad, el tiempo que se separa, no el convivir con la naturaleza, no el mundo del Emilio Rousseau, el ser humano natural, el ser humano que crea con su lengua, con símbolos otra realidad, y que convive y entiende el orden natural, pero sabe que no pertenece. Las mujeres y los hombres, que el ser humano es impredecible, que el ser humano es irracional,
el ser humano es imperfecto pero extraordinario, que la capacidad, la creación de una lengua, hace que uno cree realidades y sociedades y cultura y poder discutir esas realidades y crear realidades menos imperfectas, menos imprecisión, porque la razón que trae la robótica, la lógica, hace que en esa película se revele porque el ser humano es peligroso. Crea guerras, injusticia, desigualdades. Eso es lo que vemos todos los días, de la humanidad, pero eso es lo que nos hace el refinamiento, de salir de ese estado golémico que hay en la mayoría de los que toman decisiones, ese estado de estupidez, hace que uno pueda pensar las cosas de otra manera. Y dice en el prólogo, prefacio, es preciso, el libro de Moshe Idel, un investigador, un académico, sobre toda la historia, tradiciones mágicas y místicas del judaísmo sobre la creación de un hombre artificial. El Golem se titula, y el prólogo que hace Henry Naftali Atlan, un científico, especialista en cibernética, biofísico y filósofo, dice que en 1982 una comisión presidencial norteamericana publicó un informe sobre las ventajas y los peligros de la ingeniería genética aplicada al ser humano. El informe menciona también, por supuesto, la leyenda del Golem, 1982. A semejanza del cuento sobre el aprendiz de brujo o el mito del Golem, creado de polvo inerme por Yehuda Lev de Praga, el Maharal del siglo XVI, el relato sobre el monstruoso Dr. Frankenstein nos recuerda la dificultad de reparar una situación cuando un ser concebido como beneficioso se revela finalmente como destructor. El ser humano también puede ser. De hecho, cada uno de estos relatos exhibe una punzante ironía. Justamente cuando nos proponemos incrementar nuestro control del mundo, corremos el riesgo de reducirlo. Los productos artificiales creados con ese propósito pueden volverse contra nosotros y dañarnos. El esclavo puede convertirse en amo. En su poema Borges sobre el Golem, basado en lecturas de Yolem, dice: tal vez hubo un error en la grafía o en la articulación del sacro nombre, que a pesar de tan alta hechicería, no aprendió a hablar el aprendiz de hombre.